Un aplauso a Dios. Bien. Yo quiero que usted no se duerma, está temprano, no se puede dormir. ¿No se va a dormir? ¿No se van a dormir? ¿Seguro? Présteme mucha atención, sí. Cuando termine el servicio, las personas que se entregaron a Jesús, acérquense a la persona que tiene, a la señora que está atrás. Levante la mano allá, aquella sierva, usted se acerca allá, ella sierva, y da su nombre. Bendiga a Dios por estas 5 vidas que se han entregado. Vamos a leer porque ya hay que predicar. Ahorita seguimos. Oh my God, Jesus Christ. Dice entonces el libro de Romanos capítulo 5. Vamos, busque su Biblia, Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer unos cuantos versos de la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos, búsquelo. Si usted los tiene en su celular, saque su celular también y busque su Biblia. Si la tiene física, saque su Biblia física. Póngase de pie 1 minuto. Usted va a durar 35 sentados. Póngase de pie, todo el que está aquí, póngase de pie, por favor. Corra rapidito. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dice de la siguiente manera, ya usted está ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Dice, por lo tanto, como el pecado entró por un hombre, ¿por quién? Por un hombre, por el pecado dio ¿qué? La muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos ¿qué? Puesto antes de la ley, y había ¿qué? Pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay ¿qué? No se inculpa el pecado. Y no obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta donde Moisés, aunque los que no pecaron de la manera que de la transgresión de Adán, el cual es la figura de quién, del que había de venir. Pero ¿qué dice? El don no fue como que, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron lo mucho más para todo lo que es la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Verso 16, alabado. Y aquí me encanta este verso 16. Yo hago lo que dice el verso 16. Y con el don no que, como en caso de aquel que uno es, que pecó. Porque ciertamente el que juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de un ¿qué? De un solo reino la muerte, mucho más reinará la vida por solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son más que bendecidas. Te pedimos que nos hable de manera especial. Cancelamos toda malicia del enemigo, todo movimiento del mal, todo lo que quiere impedir que tu palabra cambie, capacite, instruya, levante, redarguya, sane, Señor, termine de completar su obra. Neutralizamos todo movimiento del mal y declaramos que solo tu palabra tiene la capacidad de brillar. Señor, se apagan las luces. No depende de Víctor, depende de ti. Toda fuerza contraria es neutralizada y a ti te damos gloria. Alguien diga amén. Aplauda al Eterno de manera especial. Un aplauso a Dios, por favor. Déselo de verdad. Déselo con vida. Puede sentarse. Aleluya. Quiero hoy hablarles a ustedes con el tema: en el principio fue, pero en el final será. Diga conmigo: en el principio fue, en el final será. Vuelva y diga: en el principio fue, pero en el final será. 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 Amén. Amén. Gloria al Señor. En el principio ¿qué? Pero en el final ¿qué?
Gloria al Señor. No se duerma, présteme atención. Eso es la única dos cosas que yo le pido. No se duerma y présteme atención. Bájale un chinchín en el nombre de Jesús. Lo primero que antes de nosotros entrar a la cita bíblica que hemos tomado, Romanos capítulo 5, el versículo específicamente 12, en lo adelante quisiera hablar un poco, gloria al Señor, de estas palabras que hemos utilizado como tema. En el principio fue, pero en el final será. Yo sé que usted sabe y ha oído escuchar de la palabra principio. ¿Qué es principio? Principio no es más que simplemente la portabilidad del inicio, el comienzo de todas las cosas, donde se rigen todas las cosas, donde se manifiestan todas las cosas. De hecho, el principio tiene una conducta propia muy interesante que nos permite a nosotros aludir a algunas ciertas cosas que son de fundamento. Uno tiene que saber y comprender que en los principios que se dan todas las cosas se revelan intenciones que van con una situación equiparada en el momento establecido que debe de manifestarse. Más claro de ahí, gloria al Señor, tienes que entender que los principios son inquebrantables. Tienes que entender que los principios conllevan un cambio y una transición. Tienen que entender que los principios son los comienzos e iniciales donde se dan todas las cosas. Más claro de ahí, tienes que comprender que los principios también te permiten entrar en ciertas directrices que de una manera u otra convienen con el corazón del hombre y establecen algunos estatutos que nos dan manifestaciones importantes y específicas. Sabemos que Dios siempre ha sido un Dios de principios, un Dios de comienzo, un Dios de inicio, un Dios donde todas las cosas se evalúan por medio de la manifestación que Él mismo emana de Él en cuanto a su naturaleza. Y la primera pregunta para nosotros poder entrar en el principio que fue, yo sé que mucha gente se hace esta pregunta y alude a ella, y el foro pregunta y dice: si en el principio fueron todas las cosas, entonces antes de todas las cosas, el que era todas las cosas, ¿quién lo creó? ¿De dónde viene? ¿De dónde portan las condiciones de lo que Él es? Y usted tiene que saber, número uno, que a Dios no lo creó nadie. Dios es desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Número dos, tiene que entender que la existencia de Dios no se translimita a un plano, sino que nosotros somos el plano existencial de aquel que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Número tres, tiene que saber, gloria al Señor, que Dios no es encasillado en los estatus que nosotros pensamos. Todo lo contrario, Dios rompe con el encasillamiento que nosotros tenemos para Él manifestarse como lo que Él es en la naturaleza que le ha sido expresada. Número cuatro, tenemos que entender que Dios nunca va a limitar su poder, porque Dios no es un Dios delimitante. Dios es un Dios de desarrollo, crecimiento y avances. Dios es un Dios de desarrollo, crecimiento y estoy en la introducción. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de conocer esto? Porque el problema más grande de la iglesia del hoy, o de mucha gente que dice y entiende cómo son o de qué manera son los principios, es que siempre pregunta: ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo nace Dios? Y Dios no nació, Dios no fue creado, Dios no lo hicieron. Dios es antes de. Nosotros somos creación, nosotros nacimos de Él, nosotros venimos de Él. De hecho, este plano es un plano que permite una realidad latente a lo que somos. Este cuerpo fue creado, como lo decía ayer, para este plano. Esta idea de este cuerpo fue establecida para este plano. Lo que nosotros hacemos, pensamos, regimos o manifestamos es por medio de este plano. Lo que pasa es que la gente quiere sucumbir la naturalidad de Dios con esencias que tienen que ver con cosas coloquiales, lógicas y naturales. Dios no puede ser analizado por la lógica, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la lógica todo lo razona, todo lo pondera, todo lo pone en balanza. La lógica todo lo sopesa. Sin embargo, Dios va más allá de la lógica, porque Dios es una naturaleza divina que permea una condición, que revela la intención de lo que Él es. Por eso usted tiene que entender que más que un nombre, Dios es una esencia. Más que un cuerpo, Dios es una energía. Más que una idea, Dios es una realidad. Más que un pensamiento, Dios es un modelo de cultura que manifiesta la intención de la naturaleza de un reino existente en su plano. ¿Está aquí? ¿Están aquí? No se duerma, por favor. Por tanto, la creación, número uno, no se limitó. La creación fue limitada por el pecado. Número dos, la creación no fue detenida. La creación la detuvo el pecado. Y número tres, la creación no fue, gloria al Señor, desmantelada. Ella fue destructurada por causa de la estructura que se le fue desmontada por una desobediencia.
Entonces, aquí hay algo importantísimo que quiero soltarle. Le estoy hablando de los 4 puntos de Dios, ya le hablé de los 3 puntos de la tierra. Bien, o sea, el quinto punto que usted tiene que entender de Dios es que Dios no es eterno, señores. Ay, varón, ¿cómo que Dios no es eterno? No, Dios no es eterno, porque si Dios fuera eterno, la eternidad capsulara a Dios en un tiempo. Entonces, como Dios no es eterno, lo que básicamente Dios es sempiterno. ¿Y qué es la sempiternidad de Dios? Es que Él es siempre eterno dentro de la dimensión de la eternidad, porque aún la misma eternidad, siendo eternidad, tiene un tiempo kairos. Oh my God, que es el tiempo de Dios actuar, donde Dios materializa las cosas de arriba para la gente que está aquí abajo. Por eso el hombre es el único capaz de entrar en estas diásporas dimensionales, porque eso es una dimensión. Y usted dirá, ¿cómo así? Claro, es una dimensión de niveles, porque para equiparar la dimensión sobrenatural de la esencia en la naturaleza, usted tiene que pasar 7 niveles. Recuerde que la biología lo presenta. La biología nos enseña a nosotros que cada condición que se revela para una dimensión son 7 niveles. Si usted empieza a estudiar la tierra, se dará cuenta que la tierra tiene 7 capas, y las 7 capas tienen 7 colores rojizos hasta llegar al magma. Si usted estudia, gloria al Señor, la condición atmosférica que se presenta en la presión de los barométricos de aire, cuando se manifiesta la intención de las nubes, en español dominicano predicador, cuando usted mira el cielo usted lo ve azul, desde el plano literal que se expresa la visualización de la visión alcanzada en lo finito. Por eso usted, le dije que iba a predicar hoy, por eso usted tiene que entender que para usted pasar de lo que es la área atmosférica, climática, densada, del peso que tiene que ver con el valor de la tierra, o lo que usted y yo conocemos, gloria al Señor, como el ambiente territorial, que tiene que ver con un volumen inerte, la materia cayendo sobre algo que tiene que ver con gravedad. Usted tiene que pasar las 7 capas que están dentro de las partes del hemisferio, que eso es lo que usted conoce como idiósfera, litósfera, estratosfera, etcétera. Y esas capas, cuando usted la pasa, literalmente luego que usted experió esas capas, se va a encontrar con algo muy poderoso, y es que allá arriba no hay gravedad como aquí abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad de aquí no se hizo para que las cosas se mantuvieran inertes, sino para que el cuerpo gravitacional de la materia viviese en este plano. Ay, my God. Dios es tan Dios que Dios no creó la gravedad porque le hacía falta, sino porque Él sabía que lo que iba a estar dentro del plano de la creación necesitaba estar gravitacional. Por eso es que los grandes pensadores, descubriendo una condición creacional de la historia de la tierra, se encontraron con cosas extraordinarias. Y de hecho hay algunos filosóficos, como en el caso de Sócrates, Aristóteles, Alquímedes, que empezaron a ver la filosofía desde un estudio muy claro. Por eso los grecos o los romanos, los grecos, o los que nosotros conocemos como griegos, ejemplaron la capital de la filosofía, la capital de la teología. De hecho, la teología tiene 6,000 años de existencia, la filosofía por igual, la mitología igual, gloria al Señor, porque los campos mitológicos, filosóficos y teológicos siempre han sido sucumbidos por gente que le gusta ser pensante. Pero si usted se va a la vida de Einstein, se va a la vida de Voltaire, se va a la vida de Isaac Newton, se va a la vida de toda esa gente, se va a dar cuenta que ellos empezaron a entender que algo gravitaba y que algo estaba. Por eso, dentro de este plano territorial, los 7 niveles que convergen en la tierra son los que permiten entrar en el plano dimensional. De hecho, la tierra donde usted está y estamos nosotros es un nivel, gloria al Señor, que equipara lo que tiene que ver con lo largo y con lo ancho. Sin embargo, el mar es una dimensión que habla de lo largo y lo profundo. No están aquí todavía. Alabado. Por eso, cuando usted está en tierra, usted ve el mar como poca cosa. Pero cuando usted está en el mar, dimensión, usted ve la tierra pequeña. No están aquí todavía. Porque todo es desde el plano que tú lo mires. La visualización de la visión te permite entender desde un plano. Por eso la mente juega con un escrito extraordinario.
De hecho, la condición que usted ve, la gente dice que guau, pero mire ese color, ese color, ese color. No, es que el ojo visor tiene más de 1.000 millones de capacidades de descifrar los colores. Y entonces en el conocimiento de la inteligencia que se le dio al hombre para sucumbir en los colores que son primarios, secundarios, terciarios y colores que tienen que ver con condiciones binarias, manifiesta entonces una intención que revela una condición de lo que se ve. Síganme por favor. ¿Están aquí hoy? ¿Se van a dormir? Entonces, mira qué locura es esta, brother. Mira qué locura es esta. Que desde este plano entonces, en el aspecto de tierra, 7 niveles, una dimensión. Pero en el aspecto divino es diferente, porque Dios no vive en niveles, sino en dimensión. Por eso la eternidad es una dimensión. Que esa dimensión no es una dimensión inerte, ni tampoco es una dimensión que esté encasillada en 4 paredes, sino es una dimensión que primero entra con lo que es alfa y omega, o sea, dimensión de principio. Pero hay otra dimensión más poderosa que el principio y fin. Por eso yo le decía ahorita que Dios no es eterno, sino sempiterno, siempre eterno. Porque Él dice en la Biblia que Él es el principio del principio y el fin del fin. Porque Él está desde antes de la fundación del mundo. Él está antes de que los acontecimientos se dieran, pero está después de que los acontecimientos pasaran. Por eso hay cosas que para entenderle en Dios tenemos que conocer algo que se llama eterno presente. Y el eterno presente es una palabra infinitiva que se utiliza para darle contextualidad a alguien que nunca estuvo ni en el pasado ni en el futuro, sino que para el todo siempre es presente. Por eso Dios no juzga al hombre desde el plano que el hombre se ve. Dios determina al hombre en justificación de lo que ya Él hizo. Español dominicano, predicador. La gente está diciendo, pero ¿y por qué si Jesús vino a morir a la tierra? Porque la Biblia dice que ya Él fue desde antes de la fundación del mundo el cordero inmolado. Porque en el presente de Dios ya Cristo murió. Ay, no. Ya resucitó. Pero en el presente de nosotros Él tuvo que venir. En el presente eterno ya pasó. Por eso le estoy hablando, gloria al Señor, del principio como comienzo y del final como termino. Gloria al Señor. Escúcheme. Hay una palabra para que usted pueda entender lo que yo le estoy diciendo del presente eterno. Tengo que utilizar una palabra lingüística que se llama pretérito perfecto simple o pretérito perfecto inmudable. Literal, en la literatura, el pretérito perfecto simple, estoy en la introducción, y el pretérito perfecto inmudable es lo que hace que la palabra que esté escrita no sea mudada de lugar, porque se mantiene en un eterno presente. La palabra pretérito es pretender en el termo, que tiene que ver con ese presente simple. ¿Y por qué inmudable? Porque la palabra no se muda, sino que se mantiene. Por eso en los pretéritos las palabras no se conjugan como se conjugan los verbos. Por eso esa palabra no es un verbo allí, sino una acción presente. El verbo es la intención del sujeto, el sujeto es la intención del dicho del predicado, y el predicado es la sustancia de lo que tiene que ver con la oración en el conjunto que se establece. Por eso, para poder desmontar una oración de palabras con sentido completo, debemos de saber que hay un sujeto, que hay un verbo y que hay un predicado. ¿Quién es el verbo? ¿De quién se habla en la oración? ¿Quién es el sujeto? El dicho de la persona. ¿Quién es el predicado? La acción y movimiento hacia donde va. Por eso, para Jesús poder terminar lo que ya Él era en naturaleza en cuanto a la eternidad, Jesús tuvo que ser juzgado dentro del tiempo. Usted no está aquí todavía. Por eso Él vino en el presente. Ay. Pero ya Él era en el pasado, pero también era en el futuro. No, predicador, eso no es Biblia. Se lo voy a demostrar por la Biblia. Juan dijo que cuando lo vio, este era el que yo decía, que estaba antes de mí, porque estaba primero que yo, porque era antes que yo. My God, alabado sea Dios. Hay gente que tiene que entender que no es que Él no vino, es que ya Él vino, que ya está y que ya murió, pero que resucitó. Cuando yo entendí esto, ¿sabe cómo yo vi a Jesús? Yo vi a Jesús en este plano. Él murió, resucitó, se levantó y está entonces en el futuro. Y
está en ese futuro que para nosotros, gloria al Señor, para Él es presente, pero para nosotros es futuro. Y como Él está en ese futuro, gloria al Señor, que para nosotros es presente, pero para Él es futuro dentro de su presente, Él está aquí viéndonos y nosotros estamos aquí en el pasado y estamos caminando, y en el pasado nos caemos, en el presente nos guayamos, y Él está diciendo: sigue caminando, Señor, pero es que yo no sé lo que me espera. No, es que tú no me entiendes, mijo. Cuando tú venías del pasado, ya yo estaba en el futuro, y yo vi que en el presente te iba a caer, pero en el futuro te iba a levantar. Yo vi que en el presente ibas a pasar por crisis, pero ay, esto es para que alguien reciba esto. Yo vi que en el presente te ibas a ver en situaciones, pero ya yo vi tu futuro. La gente entiende, dice: pero el futuro para mí es incierto. Claro, es incierto si no conoce el que tiene ciertamente tu futuro. Si tú conoces quién es que tiene tu futuro, aunque te veas en crisis, mañana te verás en victoria. Por eso lo dije en junio del año pasado, predicando en un live, y la gente me decía: este tipo está loco. A Dios no lo sorprendió la pandemia, a Dios no lo sorprendió el COVID-19. Señores, en el único lugar que todo estaba cerrado era aquí en la tierra. Sin embargo, en el cielo los ángeles se estaban moviendo, los milagros se estaban aconteciendo, la gloria. Miren, si el cielo hubiese estado cerrado, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Pero como el cielo estaba abierto, Dios estaba diciendo: pasarán por crisis, pero no se morirán. Pasarán por las aguas, pero no se ahogarán. Pasarán por el fuego, pero no se quemarán. Pasarán por la llama y no van a arder en hecho, porque ellos tienen que entender que ellos son el hecho de la generación. Tócale a alguien y dile: el eco de la palabra te sigue. El eco de la palabra está hablando de ti. Por favor, tócale a alguien y dile: el eco de la palabra viene de camino. Hoy estás en crisis, pero mañana vas a estar en victoria. Hoy estás en batalla, pero mañana estarás de pie. Por favor, alguien tiene que recibir esta revelación que esta mañana. Vienen días que lo que viste en tu pasado no lo vas a ver en tu presente, pero lo que estás viviendo en el presente no te va a pasar en el futuro. El primer Adán murió, es verdad, y quedó vivo, pero el segundo Adán, que estaba vivo, murió y trajo vida después de la muerte. La revelación que te vine a traer hoy no se circunscribe en el primero, se circunscribe en el segundo. Alabado. Le puedo quitar esto, Le voy a decir algo aquí. Ay. ¿Está aquí todavía? Le voy a decir algo acá. Es tan impresionante la obra de Dios que el primer cuerpo que había era un cuerpo glorioso. Y usted dirá: ¿cómo glorioso? Claro, porque permeaba la luz. Siéntese un momento, por favor. Permeaba. Yo estoy en la introducción del mensaje. Permeaba la luz en ese cuerpo. Se manifestaba la luz en ese cuerpo. Por eso usted se da cuenta que la Biblia enseña y declara que el primer Adán era que alma viviente, mas el segundo Adán era espíritu robusta, vivificante. Y a mí me sorprende esto, porque el primer Adán tenía todo. El primer Adán tenía la capacidad de sojuzgar peces del mar, aves de los cielos, bestias del campo. Aleluya. El primer Adán estaba en una postura y en una conciencia extraordinaria. Pero me llama la atención que una desobediencia trajo a luz a qué. Óigame bien. Una desobediencia ordenada trajo a luz a qué. ¿A qué trajo a luz? ¿A qué? Al pecado. Y el pecado se alió y trajo a qué. A la muerte. La muerte no existía en este plano. De hecho, alabado sea el Cordero de Dios. La muerte no existía en este plano. La muerte no era parte de este plano. Pero como el hombre, al desobedecer, Dios le dijo al hombre, escúcheme bien esto. Ay, Dios mío, ¿cómo lo digo? Bueno, a mí me dijeron que predicara. Dios le dijo al hombre en el principio, escúchame bien, hijo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre? El Señor le dijo: el día que comieres de ese árbol, ciertamente ¿qué? ¿Ciertamente qué? Dios sabía que la muerte era existente, pero la muerte no mataba. ¿Por qué Dios sabía que la muerte era existente? Porque la muerte no mataba. Porque la muerte no es una muerte, es un ángel. Entonces, Dios le está diciendo, everything's okay. Dios le está diciendo: si el día que comieres
ciertamente morirán. Pero ¿por qué le estaba hablando de muerte? Porque el aspecto desobediencia, la palabra desobedecer, es violar una orden que se da directa. No porque en la orden directa no se quiera dar las directrices, sino porque el contexto de la muerte no era comer del árbol. El contexto de la muerte era desobedecer la obediencia de la palabra que estaba establecida para el árbol. Por eso Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Ñau ñau. Meneu parsi. Vladi, te le entrego esta. Dios le dijo: de todo árbol del huerto comerás, mas no del árbol que estaba en el centro. La gente dice: pero ¿cómo Dios dio un Dios como malo? ¿Por qué Dios dejó el árbol en el huerto? Porque antes de que el hombre estuviera en el huerto ya el árbol existía. O sea, Dios lo dejó de frente para que él supiera qué era. Porque el problema es que la gente cree que lo oculto es lo que llama. No, lo que llama es lo que está oculto que se ve, no lo que está oculto que no se ve. Por favor. Dios le dice: yo no te lo voy a ocultar, pero te voy a dar el principio. Si no lo toca, no hay problema. Es por eso que usted cree que no. Mira, si los perros no mordieran, no pusieran el letrero, no muerden. Oh, no están aquí todavía. Alabado sea Dios. That's right, ok. Gloria al Cordero. Él le está diciendo del árbol de que de la vida y de qué, del conocimiento. Porque era el árbol de qué, de la vida. Habían dos árboles. Había el árbol de la vida eterna y había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento, saber, entendimiento de una sapiencia, de un conocimiento que no era evaluado para con el hombre, porque el hombre no necesitaba conocer, porque Dios en su naturaleza tiene el conocimiento del saber sin necesidad de ser afectado, porque la naturaleza divina de Dios en su deidad como Dios eterno no le permite ser afectado, porque Él no afecta a aquellas cosas solamente, sino que Él puede caminar en medio de ellas sin ser afectado, porque en su naturaleza Él está por encima de todo. Por eso la Biblia dice que le son normal la luz que las tinieblas, le son normal el bien como el mal. Y usted dirá: pero es que Dios camina en esos dos linderos. No, es que Él puede entrar ahí y puede acceder y sin problema puede tener situaciones, no en cambio, sino Él puede cambiar esas situaciones, porque su naturaleza permea para ello. Por eso le decía que Dios no es eterno, sino siempre eterno. Entonces aquí ve el asunto. ¿Cuándo se revela la muerte? La muerte no se reveló de que soy la muerte, no, sino en el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado no es lo que la gente dice, de que pecado es tu pecado. No, pecado es errar al blanco. Hacer para lo que no fuiste creado. Come on. Es como que tú tienes una flecha y a ti te dijeron es para allá y tú la tiraste para acá. Es errar al blanco. ¿Al blanco de qué? Al blanco de lo que no fuiste creado para hacer. Cuando tú sabes cuando tú pecas, cuando tú haces lo que tú no tienes que hacer, porque no debes de hacer lo que tú estás haciendo que tú tienes que hacer. Por eso tú pecas, porque Dios te dice a ti: con fulana no, y tú dices con fulana sí. Estás errando al blanco. No están así todavía. Es como que te dicen: no te metas con fulana que tiene el diablo, y tú vas a poner el diablo con fulana. Tú estás errando al blanco porque tú estás haciendo lo que tú no tienes que hacer, porque tú fuiste creado para hacerlo, pero no con ella. Tú fuiste creado para casarte, pero no con ella. Tú fuiste creado para vivir, pero no con ella. Tú fuiste creado para tener hijos, pero no con ella. Eso es cerrar al blanco, porque está metiéndote en vientre alquilado. Y cuando te meten en vientre alquilado, te meten problemas. Porque tú crees que Sarai se le metió una cosa rara por dentro, porque ella alquiló un vientre, y el vientre que ella alquiló no sabía que ese vientre no era el vientre, sino el de ella. Por eso ya digo: despídemela, porque aunque tiene hijos, no es el hijo mío. Ay, Dios mío. Pero como Dios es fiel y vio que la simiente de la simiente vino sobre una simiente que era alquilada, le dijo a Agar: tómame el niño, porque viene de atrás. Fíjate que no le pusieron Ismael por exponerle, le pusieron Ismael porque pensaban que era Isaac. Pero como Isaac no viene del vientre de la vecina, sino del vientre de la palabra. Errar al blanco cuando tú haces lo que no tenías que hacer. Por eso Pablo decía: no es que yo quiero, es que hay algo en mí que quiere hacer lo que yo no quiero, y eso hago. Estoy errando al blanco, estoy tirando para donde no es. Pero dice: qué bueno es Jesucristo, y ahora me tomó el arco, me tomó la flecha y se puso como el blanco soberano de la vocación, y me dijo que lo mirara a Él, porque mirando a Él yo no voy a errar. Mirando a Él estoy seguro.
Mirando a Él estoy bien. Mirando a Él, aunque ande por el mar, no me voy a ahogar. Mirando a Él, aunque los vientos soplen, la tormenta se va a parar. Mirándolo a Él, aunque vengan los leones, se van a tener que callar. My God. Shandarabaya. Roboboshenda. Pecar no es comerte la manzana, es comerte la incorrecta. Pecar no es tú agarrar y matarte, no, es tú hacerlo con la incorrecta. Pecar no es tú decir caí, no, es hacerlo incorrecto. Pecar, ¿sabes qué es pecar? Parece algo más loco aquí todavía. Pecar no es tú tener placer con quien tú amas, es tú darle placer al cuerpo que no merece. Por eso, la masturbación es pecado. Aunque los médicos me la pongan como la pongan. Aunque no, que es necesario. No, déjese de eso. Dios es tan Dios. Me voy a quedar ahí. Dios es tan Dios que Dios hizo que el propio hombre, cuando se sintiera cargado, se descargara en sí mismo en el tiempo, para que dentro del tiempo lo que estaba sobre él no fuese de maldición, sino de intención. Por eso, Dios mío, usted sabe por qué Onán fue maldito. No porque Onán no hacía lo correcto, sino porque erraba el blanco. Oh my God, ¿cómo así, predicador? La descendencia de la familia tenía que venir, pero como Onán tenía lo que se necesitaba para progenitar, pero lo vertía en tierra. Entonces Dios tuvo que decir, los tengo que maldecir porque está botando generaciones. No, my God. El vientre estaba listo, pero el esperma no llegaba. Alguien tiene que entender esto. Por eso es que es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque estoy dándole placer a algo que ya tiene con qué ser placentero, sin necesidad de darse placer a sí mismo. En español dominicano, ¿sabe por qué masturbarse es pecado? Porque la intención de pecado no es hacerlo solamente, es sino crear un espacio de conciencia con un espíritu que no existe y un cuerpo que no es, para dar un placer que no debe de ver, cuando ya existe el cuerpo que da placer en lo que tiene que ser. Tengo que decirlo así porque sé que me baja. Sí, de hecho hay gente que tiene seguidores invisibles que solamente se revelan cuando ellos hacen visible la esencia de ellos. Pero hay otros que han creado invisiblemente personas no existentes y por eso tienen problemas con espíritus de persecución que no tienen que ver con la persecución de su cuerpo, porque no existen en el tiempo. Hay gente que tiene problemas con espíritu de persecución porque crea gente que no existe en el tiempo. Eso se llama creando personajes no existentes. Dios me enseñó eso un día. Entonces por eso es que esa gente tuve que están corriéndole a nada. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie ¿qué? Porque crean asuntos que no existen, porque se sienten que... Entonces la capacidad del pecado es hacerte correr de Dios, porque el pecado lo que hizo fue que al crear una simiente, que es la simiente de maldad, que está fuera de Cristo, pero que está en el hombre por causa del primer Adán, alábalo. La simiente lo que hace es que va detrás de la primera desobediencia. Por eso cuando usted peca, usted no está pecando solamente, está desobedeciendo. Ay, Dios mío. Oh my God, Jesus Christ. Por eso, ¿qué fue lo que hizo que se rompiera el principio de desobediencia? La obediencia. ¿Cómo así la obediencia? Claro, porque el primer hombre, que fue Adán, desobedeció un mandato, pero el segundo hombre en cuerpo, que es Cristo como segundo Adán símbolo, no desobedeció el mandato, sino que se hizo mandato. Por eso él dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:10. Él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Pero ¿por qué él dice yo iré? Porque lo único que puede detener lo que fue es aquel que va a venir en lo que ya pasó. Dígame.
Son unos asuntos, pero yo lo voy a llegar. Entonces, mire acá lo que sucede con esto. Eso se llama pecado, errar al blanco. Es que hacer lo que no he sido para ser hecho. Adán no fue hecho para pecar, Adán fue hecho para hacer, para alabanza de su nombre, para dar gracia, para dar gloria, para recibir eso de ley. Tú sabes lo lindo que tú estás, dice en el huerto, no ponete viejo. De hecho, señores, ahí no había tiempo. El tiempo existe después de que el hombre entonces en el no tiempo peca y hace que entonces el tiempo entre, porque en la tierra tuvo que climatizarse el tiempo para que el hombre entonces en el tiempo tuviera que trabajar dentro del tiempo que no existía, que se volvió tiempo después que el pecado entró en el tiempo. O sea, el pecado trajo todo. ¿Qué trajo el pecado? Desobediencia. La desobediencia trajo la luz a la muerte. Y la luz a la muerte entonces trajo la condenación del primer cuerpo, que es el cuerpo de pecado, que es el cuerpo común, que es el cuerpo corruptible, o sea, que se corrompe, no incorruptible, el que se corrompe. Entonces, este primer cuerpo, para los amigos míos de este día que estaba hablando de los cuerpos, este primer cuerpo es un cuerpo que se corrompe, Vladimir. ¿Por qué se corrompe? Porque es un cuerpo que está destinado a sufrir los cambios en el tiempo. Por eso en lo eterno nada se pone viejo, en lo eterno nada se arruga, pero en el tiempo sí, porque el tiempo pasa, sufre, llora, cambia, establece. Por eso los griegos le llamaron a este tiempo Cronos. Y entonces Cronos en la mitología era el hijo de Kairos. Alabado Dios. ¿Y por qué era hijo de Kairos? Porque se dice que fue un tiempo para los hombres, porque los hombres al desobedecer a los dioses, según la mitología griega, decían que ellos iban a ser castigados por su tiempo, y entonces dentro del tiempo ellos no dominarían el tiempo, sino que el tiempo lo dominaría a ellos. Oh my God. Entonces cuando Dios dice con el sudor de tu frente trabajará y con él servirá y con él esto y con él aquello, en el plano bíblico lo que Dios está diciendo, ahora lo que antes no te ceñía a ti porque tú vivías fuera del tiempo, te va a ceñir dentro del tiempo. Pero hay un problema grande, y nada más voy a abrir este paréntesis, que el que hizo que dentro de lo que no era tiempo pecaran a los que no estaban en el tiempo, entonces también fue mandado al tiempo. Y el mayor dolor de ese tipo es que está dentro del tiempo siendo un ser espiritual eterno. Hay unos asuntos ahí de las cárceles del tiempo que eso algún día yo se lo voy a hablar, pero no. Es paréntesis. Entonces ya voy al cuerpo del mensaje. Ya casi estamos terminando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la Biblia está hablando de la condición de ley, la condición de pecado y de la revelación de esta parte? Se lo voy a especificar por qué. Número uno, aquí viene. Cuando el hombre peca, ¿qué es el hombre sacado? ¿De qué? Del huerto, delicia, gracia, placer, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Es sacado de dónde? Pero antes de Dios terminar de sacar al hombre del huerto, Dios tuvo que tirar una palabra para que en el plano del juez o del juicio, porque hubo un juicio en el principio, pastor. Lo que pasa es que no se llamó como juicio para no preponderar la palabra, pero sí hubo una forma de juzgación para no darle la apertura a la pérdida del hombre por completo, sino que hubiese una justificación dentro de lo injustificable, porque el hombre cuando pecó se puso hoja de higuera, ¿usted se acuerda de eso? Entonces él tapó el fruto de la verdad, que era el fruto que siempre tenía. El hombre no veía que estaba desnudo, no porque no estaba desnudo, sino porque no se le habían abierto los segundos ojos. El primer ojo del hombre, escúcheme bien, Dios mío, el primer ojo del hombre no era que ellos estaban así. Adán no estaba así. Adán tenía ojos para ver, porque si no hubiese tenido ojos para ver, ¿cómo entonces le ponen los nombres a los animales según lo que veía? ¿Cómo podía cuidar el huerto? Lo que pasa es que esos ojos eran ojos que pertenecían al alma vivificante, que corporativamente no tenían que ver nada con el alma porque no había separación. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Entonces, mire aquí el asunto poderoso. Cuando Adán peca, dice que conoció, y la palabra conocer tiene que ver con la apertura de saber algo, que estaba desnudo. ¿Cuáles fueron los que se le habló? Los ojos del alma.
Eso es bíblico. Eclesiastés dice que Salomón dijo: acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes de que se te apaguen las ventanas. Alma. Oh my God. Por eso, de ser un alma viviente, que dice la Biblia, que en esa alma viviente lo que sucede con él es que sale de ser alma viviente a ser ser humano. Entonces aquí es que dice la Biblia en Romanos que este hombre pasa por una condición de pecado, y la condición de pecado revela lo siguiente, donde leímos: por tanto, como el pecado entró por un ¿qué? Al mundo por un hombre, por el pecado de ¿qué? De la muerte, asimismo pasó a todos los hombres por causa de todos los que pecaron. Entonces miren lo que dice aquí: pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué es la palabra mundo aquí? La palabra mundo está hablando de creación, sistema, el que era el concepto donde estaba el hombre que se le fue mandado. Recuérdese que el hombre labraba la tierra pero vivía en el huerto. O sea, es un asunto extraordinario. No voy a tocar muchas cosas del huerto porque no terminaríamos hoy, pero mire qué es lo que es asunto, pues yo tengo unas ciertas cosas ahí que descubrí, entonces las voy a dejar en el aire para que usted busque conmigo. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Entonces mire qué sucede. En el primer caso de este pecado que trajo a luz a la muerte, vino la muerte entró a los hombres, y este asunto de pecado siguió a los hombres. ¿Por qué todos pecados? Eso se llama raza caída. La raza caída es lo que fuimos nosotros. Por eso Jesús viene con obediencia a levantar una nueva raza que no tiene que ver con raza caída, sino vivificada. Por eso habla del alma viviente, el espíritu vivificante. O sea, la Biblia dice que en el principio todos pecaron, todos fueron destituidos, todos fueron cambiados. Pero yo no pequé. Pero Pablo dijo entonces, hablando en Corintios, que él no había pecado, que él no había hecho nada, pero por causa de su primer padre, que fue el padre de pecado, entonces él ya era pecador por causa de su primer padre de pecado. La gente dice: pero ¿y por qué si yo no he pecado? Yo nazco con el pecado original por tu primer padre. Entonces, ¿qué sucede? El Señor hizo un juicio, como decía ahorita, y entonces estableció una palabra de simiente. ¿Cuál fue la simiente? Dice: te pondré enemistad entre tú y la serpiente. ¿No, verdad? ¿Usted se acuerda de eso? Pero de ella vendrá ¿qué? Una simiente nueva. Entonces aquí viene, esta simiente nueva empieza en Génesis 3:15, pero esta simiente nueva que empieza en Génesis 3:15 se mete de manera especial en la Biblia. Entonces, ¿cuándo se mete en la Biblia? Cuando la Biblia dice y enseña que en un momento determinado Adán conoce a Eva, y Eva entonces y Adán tienen hijos. Dentro de esos hijos viene Caín y Abel. Sabemos que Abel, gloria al Señor, es muerto por Caín. Ahí vemos la primera muerte, la proliferación de la muerte. La muerte ya estaba corporativamente, pero no se había manifestado. Pero ¿por qué se manifestó? Por espíritu de envidia. ¿Por qué viene la envidia? Por el pecado. Entonces muere Abel, la sangre de Abel que era pura clama. Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para guardarlo? Pero la simiente sigue corriendo. ¿Qué sucede? Que como Abel era parte del propósito que presentó a un cordero que tenía que ver con un asunto de mancha sin arruga, la Biblia dice que Dios le da un tercero que es Set. Ese tercero que es Set, corporativamente hablando, tiene un misterio poderoso. Y usted dirá: ¿cómo así, predicador? Recuérdese que Caín era un símbolo de lo que era el pecado, Abel un símbolo de lo que era la gracia. Por eso el primer hombre cuando muere queda el hombre de pecado. My God, mi almador a Dios. Pero Dios le cede a Set. No están aquí todavía. Dios le cede a Set, que viene siendo el tercero, que es como segundo, que tiene que ver con la redención. Por eso cuando Cristo viene a ser la redención en los hombres. La Biblia dice que esa palabra se siguió metiendo, y Dios levantó, gloria al Señor, en el tiempo a un Enod. De Enod levantó a un Noé. De Noé, gloria al Señor, se metió más para allá y levantó entonces a un Abraham. De Abraham, gloria al Señor, levantó a un Isaac. De Isaac levantó a un Jacob. De Jacob levantó a un José. De José levantó a un Moisés. De Moisés a un Josué. De Josué, gloria al Señor, se metió en los jueces. De los jueces, gloria al Señor, se metió en una Débora. De Débora se metió en un Jefté. De Jefté se metió, gloria al Señor, al reinado. Del reinado tomó a un Saúl como simbología. De simbología de Saúl llamó a David. De David trajo a Salomón. De Salomón, gloria al Señor, levantó un gobierno establecido sobre casa. De casa levantó fuego. De fuego levantó a los profetas. De los profetas levantó a los libertadores. De los libertadores están los patriarcas también. Dentro de los patriarcas, los profetas, los jueces y los libertadores. Levantó a gente específica en tiempo específico para hacer obra específica. Por eso usted ve que cuando el Señor levanta a los profetas, profetas mayores, profetas menores, lo levanta con vientres proféticos, porque de ellos venía una condición. Por eso a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque habló del Mesías, del que había de venir. Pero la Biblia dice que cuando los profetas terminaron de hablar, hubo 400 años de
de silencio, donde no hubo voz de Dios en la tierra y había comezón de oído, porque había habido una guerra, la guerra de los macabeos. En la guerra de los macabeos, que fue en su principio, se sacaron a los verdaderos sacerdotes, se fueron al desierto, guardaron los rollos en el desierto, pusieron sacerdotes que supuestamente eran, pero no eran, porque eran sacerdotes que eran simbología de supuesta condición, que se revelaron después en el primer gobierno que se estableció, que tenía que ver con los que nosotros conocemos como Anás y Caifás, como nosotros conocemos, gloria al Señor, como los primeros jugadores en el palacio, como los que nosotros conocemos como Herodes, como nosotros conocemos como esta gente que fue establecida como Pilato, que tenían que ver con jurisdicciones en el tiempo del reino románico. Pero lo más poderoso no es eso, que después que pasan 400 años de silencio, hubo un tipo que venía en el desierto y le preguntan: ¿de qué escuela tú vienes? Los rollos me lo dieron en el desierto. ¿De qué escuela tú naces? Los rollos me lo dieron en el desierto. Pero ¿de dónde tú vienes? Mi padre era el 50 del 50 que venía del sacerdocio, que le tocó a suerte entrar al templo, y del templo nació una palabra, de la palabra del templo nací yo, y yo soy entonces parte de los que tenía que ver con el camino, porque María y Elizabeth eran primas, y lo que no, y lo que menos imaginaban, que había un vientre, que había sido vientre para el vientre que venía. La Biblia dice que tomaron a una desposada, de la desposada que tomaron, que era virgen, el Espíritu vino sobre ella y viene Jesús. Lo fuerte y lo más poderoso no es esto, señores. ¿Cuál es lo fuerte y lo más poderoso, predicador? Te voy a decir cuál es lo fuerte y lo más poderoso. Que el hombre que llamamos José era carpintero. El hombre que llamamos José no tenía cuarto para un mesón, para un hospital caro, y tuvieron que tirarlo en salud pública. Nació en un pesebre, y en ese pesebre había madera. En ese pesebre era de madera. En ese pesebre, gloria al Señor, había establo. Lo más poderoso no es eso, que el tipo que nació en un establo tenía que morir en un madero. Cristo nunca estuvo lejos de lo que tenía que ver con cruz, porque su padre era carpintero. No están aquí todavía. Alabado sea el Cordero de Dios. El que vino en esa naturaleza reveló una intención. Esa intención, Mateo entra y da la genealogía. La genealogía que da Mateo termina en Cristo. Pero lo más poderoso no es eso, que el que era, gloria al Señor, se perdió a los 12 en el templo, apareció a los 30. En los 30 se encontró con el que nunca se había encontrado, que aún los dos fueron al desierto y nunca se vieron, que era Juan y Jesús. Y Juan le dice: bautízame. Y Jesús le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. La Biblia dice que cuando descendió el asunto de la paloma, que el tipo sube de las aguas, dice el Señor: este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, el oído. Él abre Isaías capítulo 61, y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahora está hablando de los postreros. Y me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, para luchar, para cambiar, para liberar, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de salvación del Dios nuestro. La Biblia dice que desde ese día empezó a predicar lo fuerte y lo poderoso, que los dos hombres que estaban enemigos se volvieron amigos. Pilato, gloria al Señor, y Herodes, que estaban enemigos, se volvieron amigos, porque un amigo que no era amigo de los que eran enemigos hizo amigo a los que no eran amigos. No están aquí todavía. La Biblia dice, gloria al Señor, que de ahí agarraron en tiempo de Pascua, y el mismo Herodes dijo: en tiempo de Pascua ustedes tienen que soltar a uno, porque la ley establece dentro de lo que ustedes tienen como amnistía, que en la Pascua se suelta a uno para ser libre. ¿Sabe qué dice la historia? Que dijeron: no suelten a este, suelten a Barrabás. La gente tiene historia de Barrabás, que era un ladronazo, que era el tipo más malo, pero no, Barrabás era un libertador, era un tipo revolucionario que venía de un linaje que tenía que ver con sacerdote. Pero Barrabás, su nombre significa, gloria al Señor, es un término poderoso, porque vive Barra, y que tiene que ver con esta, pero Abás tiene que ver con padre, y está especificando que él es el hijo del padre, o el hijo de Hashem. Lo más poderoso no es eso, que para poder hacer el sacrificio por Pascua se soltaban dos corderos. Había un cordero de 6 años y había un cordero de 1 año. El cordero de 6 años era Barrabás, que estaba siendo el hijo del padre, estaba siendo sacado para que el unigénito del padre fuera entrado. Por eso usted ve que Cristo todavía no ha muerto, y ya Cristo está libertando a un Barrabás. La Biblia dice, gloria al Señor, que lo llevan al madero, le dan 40 menos 1, 39 enfermedades que no pueden incurarse. A Jesús le dieron 39 latigazos para que se curaran. A Jesús lo humillaron, lo vituperaron. La Biblia dice que le pusieron una corona de espinas, y la Biblia dice en Génesis: y cardos y espinos te producirán la tierra. Lo que hizo Adán por su cabeza, a Cristo se lo pusieron en la cabeza. La Biblia dice, gloria al Cordero, que él llega al madero. Cuando está en el madero, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que había un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Profecía dado: y su cuerpo será echado entre los ladrones, y será puesto entre las plazas para que lo vean. Y el ladrón de la derecha le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos, y bájate de esta cruz. El ladrón de la izquierda le dijo: este hombre nada ha hecho.
hecho? Este hombre no tiene nada. ¿Cómo que este hombre nada ha hecho? Yo me imagino que el silencio de Cristo se le metió a este hombre, y este hombre fue en el tiempo, y cuando volvió al tiempo vio cómo nació en el tiempo, y vio cómo se dio en el tiempo, y cuando corrió el tiempo vio que hizo todas las cosas en el tiempo, y cuando vio todas las cosas en el tiempo volvió a la cruz en el tiempo, y dijo: este hombre nada ha hecho, porque este hombre está aquí, mas nosotros tenemos que pagar. Y él recibe una revelación por la condición del corazón, y dice: Señor, acuérdate de mí cuando en tu reino estés. Y él le dice: yo no me voy a acordar cuando mi reino venga. Desde hoy te digo, no te lo voy a repetir, acuérdate de mí cuando en tu reino estés, cuando venga en tu reino. ¿Sabe lo que el ladrón te está diciendo hace más de 2000 años atrás? Cuando la trompeta suene en papá, y tú vengas en una nube a buscar la iglesia, acuérdate de mí. Y Dios le está diciendo: yo no tengo que esperar más de 2000 años por allá arriba para que tú me recibas. Desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Por favor, alguien entienda lo que le estoy diciendo ahora. Por eso la Biblia dice que antes de la ley había pecado, pero la muerte como tal llegó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué llegó desde Adán hasta Moisés? Porque a Moisés se le dio la revelación del Cordero, y lo único que detiene la muerte es el Cordero. No están aquí todavía. Por eso el Señor le dijo: pon linteles de sangre en la casa y la muerte pasará. Ángel de la muerte pasará. Por eso usted ve que el primer reinado de la muerte, la primera muerte la venció Moisés, que tenía que ver con muerte corporativa. No están aquí todavía. Pero había una segunda muerte que tenía una tercera muerte. ¿Cuál era la segunda muerte que tenía la tercera? ¿Sabía usted que aparte de la muerte corporativa hay muerte espiritual y hay muerte eterna? Alabado. La muerte espiritual y la eterna están en una sola. Porque si tú no recibes a Cristo, tú estás muerto espiritual. Pero si te vas sin Cristo, te mueres eternamente. No están aquí todavía. Aleluya. Y el Señor, por eso es que usted ve que la Biblia dice que Moisés y Elías se le aparecieron a Cristo en la transfiguración. Pastor, ¿por qué se le aparecieron? Porque le hacía falta. No, lo que pasa es que la ley y los profetas se le aparecieron a Jesús como el mayor profeta. Ya ve lo que estaban diciendo la ley y los profetas: hemos venido a cumplir la Torá delante de ti, hemos venido a traerte el primer reinado de la muerte, porque tú como el último de la profecía. Escúcheme, Cristo no era un profeta, Cristo era la última profecía. Amaya, alguien recibe esta revelación. Israel tenía a Cristo como el último profeta, pero no, él no era el último profeta, él era la última profecía. Por eso hay gente aquí. Se va a desatar algo ahora. Hay gente aquí que aunque yo no lo llame por nombre, aunque yo no lo llame por apellido, aunque yo no le profetice hoy, tienen la mayor profecía. ¿Quién? Tienen a Cristo. Tienen a Cristo, que es la mayor profecía. Por favor, come on, sácame lo que tengo adentro, que no me voy con esto para Romana. Sácame la revelación que cargo adentro, por favor. Repasanta, sácame lo que cargo para ti. La Biblia me dice a mí, alabado sea Dios, que cuando Cristo se le fue entregado esto, dice que él murió, pero la Biblia dice que él dijo que al tercer día resucitaría. Por eso dice la Biblia que la justificación, que el don fue dado. ¿Por qué? Porque por transgresión, pero la transgresión trajo algo mayor, y es que después de la muerte venía la vida. Por eso la Biblia dice que Cristo agarró y dijo cuando resucitó: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Predicador, no te entiendo lo que Cristo está diciendo. Muerte, tú detuviste muchos cuerpos, pero no pudiste detener el cuerpo de la gracia. Muerte, tú detuviste mucha gloria, pero no pudiste detener esta gloria. Hay 2 o 3 gente que tiene que celebrar aquí esta mañana. ¿Por qué, predicador? Porque lo que se te desató en el principio está ahora contigo. Ese don de gracia, ese don de libertad, ese don que no hay. Ya no somos justificados por la ley, somos justificados por la gracia. Tú sabes lo que un tipo deja que la muerte tomara. Y de allá para acá, yo voy a soltar algo aquí. Quiero que lo graben esto en el corazón.
El único hombre, escúcheme bien, que murió y volvió al vientre de su madre, ¿sabe quién fue? Adán. Ay, ay, ay. Adán nació de la tierra y volvió a la tierra. Hoy no están aquí todavía. El único hombre que no nació de la tierra, pero salió de la tierra, fue Cristo. No están aquí todavía. Ay, no están aquí todavía. No están aquí todavía. Vladimir, no están aquí todavía. Cristo no nació de la tierra, pero era el segundo Adán. Cristo no vino de una relación coital, vino de un espíritu sobre una mujer. No, no, no. Para que el niño pueda nacer, se necesita obligatoriamente que en la relación coital esté el cromosoma YYX y esté el cromosoma XXY, el de la madre y del padre. Porque, alabado, la madre le pertenece a la sangre, pero el padre le pertenece al sexo. La Biblia dice que José no llegó a María. Dice que el espíritu cayó sobre María e hizo sombra y salió embarazada sin tener relación sexual. Aquí hay un principio poderoso, porque si se necesitan los dos cromosomas para dar el ADN, ¿cuál fue el cromosoma que se metió en María? El cromosoma de Elohim. Amaduseia, el cromosoma de Elohim Adonai. No están aquí todavía. Yahweh se le metió. Ay, llama. Por eso él dice: mi reino no es de este mundo, mi padre no es de este mundo, yo lo estoy devolviendo al Padre. Alguien tiene que entender esto. Por eso me encanta como Cristo le dice a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria que no pudiste detener? Vienen días donde la tierra te va a vomitar, tu problema te va a vomitar, tu crisis te va a vomitar, tu situación te va a vomitar, ay Dios mío, tu circunstancia te va a vomitar, y tú le vas a decir: ¿dónde está la fuerza tuya? ¿Dónde está lo que me detenía? Tu debilidad te va a vomitar.